Bueno, las Field Commissions o Field Offices que hay en todo el mundo funcionan de una manera bastante similar, ¿no? En la mayoría de los casos somos entidades públicas, estamos vinculados a una institución pública, por tanto no tenemos cobro por nuestros servicios, no estamos en el mercado, no podemos ni queremos sustituir a profesionales, no somos localizadores, aunque tenemos un catálogo de localizaciones y ayudamos a quien quiera conocerlas, no somos un banco ni somos una entidad que da financiación, pero sí que ponemos en contacto con quien puede hacerlo, ¿no? Nuestra función básicamente es poner en el mercado, facilitar a cualquiera que quiera desarrollar un proyecto audiovisual que lo pueda hacer en Valladolid. Y en ese sentido, cualquier cosa que pueda necesitar. Puedes necesitar un lugar donde rodar. Nosotros te damos información de lo que puede haber y si no la tenemos lo buscamos. Puedes necesitar financiación. Podemos ayudarte a buscar quién puede facilitártelo. Puedes necesitar simplemente un permiso, porque ya sabes dónde quieres rodar exactamente, pero tienes dificultades o no sabes dónde dirigirte. Pues también damos esa información. Y luego hacemos promoción en general, ¿no? Vamos a ferias, participamos en entidades nacionales e internacionales, dando a conocer Valladolid como lugar donde se pueden desarrollar proyectos audiovisuales. Seminci para nosotros es el principal activo que tiene Valladolid como bandera, por decirlo, ¿no? Ayer han salido los datos del Observatorio de la Cultura, de la Fundación Contemporánea. Seminci, una vez más, está entre las 50 entidades culturales más importantes de España y la número 1 de Castilla y León. Y en festivales de cine no tiene competencia realmente. Siempre se dice, es el segundo festival de España, es el segundo más antiguo, pero realmente para la gente del cine, para los amantes del cine, es el primero y con diferencia, porque Seminci no solo tiene la historia, sino tiene la autenticidad, ¿no? Hay veces que nos quejamos, ¿no?, de que si Seminci le falta un poco de glamour o tendría que tener más espectáculo, ¿no? Pero tiene lo auténtico, que es lo importante, ¿no? Entonces, para nosotros Seminci es la primera tarjeta de presentación. Cuando dices Valladolid y cine, inmediatamente sale Seminci a relucir, ¿no? Es muy importante. Quizá lo que le falta a Seminci es lo que la BAFO le puede dar y esa relación es muy buena y tenemos fantástica relación. Estamos ambos en el ámbito del ayuntamiento, ¿no? Y es que Seminci es un gran escaparate, pero le falta todavía dar el paso a promover la producción, ¿no? En Valladolid podemos ver el mejor cine del mundo y ahora el reto es que se haga aquí también. Pues aquí en la Oficina de Turismo tenemos una ventanilla única para los rodajes audiovisuales y gestionamos desde peticiones de localización, ocupación de vía pública, todo lo que sea logística de los rodajes que podamos ayudar para que sea más fácil rodar en Valladolid. Nosotros nos llegan peticiones y hacemos un poco de contacto entre las instituciones públicas y privadas y la productora para solicitar permisos o para gestionar lo que haga falta en ese momento para el rodaje. Nosotros, si es espacio público de la ciudad y es un rodaje audiovisual, no cobramos tasas de rodaje, es decir, lo hacemos de forma gratuita porque somos un servicio público. Si es un rodaje de publicidad, entonces sí que se cobra, pero las tasas son muy bajitas. Ahora mismo no sé la cantidad porque depende del día, del lugar, etcétera. Pero si es cortar una calle, una plaza pública para un rodaje de una película, es totalmente gratuito, lo gestionamos sin ningún coste. Pues que aquí lo va a tener muy fácil, tenemos todos los servicios concentrados en una sola ventanilla, les vamos a ayudar en todo lo que podamos, le vamos a facilitar todas las localizaciones posibles, tenemos muchísima variedad de edificios modernos, históricos, paisajes de todo tipo, castillos, tenemos una variedad amplísima de localizaciones y todos los servicios y toda la ciudad puesta a su disposición para ayudarle a que el rodaje sea lo más fácil, lo más cómodo posible para ellos. Hay rincones en Valladolid que son perfectos para grabar, como la Plaza del Viejo Coso, el Pasaje Gutiérrez, que son sitios menos conocidos y que son muy bonitos últimamente las producciones las están pidiendo un poco más, pero son rincones de Valladolid que normalmente no tenían muchas solicitudes y ahora ya se va notando que cada vez más. Bueno, en primer lugar, porque si eres de Valladolid, te es muy cómodo rodar en Valladolid, porque no tienes que desplazarte ni nada, ¿no? Cuando rodé Aficionados, esa era una razón porque la película, uno de
de las características de la película es que tenía que estar muy unido a lo que se contaba y a la experiencia de los actores. Entonces, si los actores vivían en Valladolid, tenía que rodarse en Valladolid, porque parte de la película se rueda en sus casas, en sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, como que vino motivado un poco por la propia película. Aparte de esto, ¿no? Si yo fuera de otra ciudad y estuviera buscando un sitio donde rodar una película, un sitio completo que me pueda ofrecer muchísimos parajes, tanto históricos como modernos, como interiores, como, no sé, variados, pues sí podía elegir Valladolid, porque además tiene una playa, tiene el Campo Grande, tiene eso, algo de ciudad moderna, ruidosa, etcétera, pero a la vez algo de ciudad tranquila. Por ejemplo, estamos muy cerca aquí, todos los alrededores del Patio Herreriano son históricos, tranquilos, como Slow City, que se dice, ¿no? Es decir, que tienes todo. Y elijas lo que elijas, vas a tener sitios donde rodar. Mis sitios favoritos, bueno, pues por ejemplo, ahora donde estamos, es el restaurante del Museo del Patio Herreriano. Me trae muy buenos recuerdos porque fue el último día de rodaje y una de las escenas más significativas de la película, de Aficionados, ¿no? En Aficionados rodamos mucho cuando el teatro de calle. A mí eso es algo que me interesa mucho, es decir, rodar una película de ficción, pero mezclada con los acontecimientos que pasan a diario en una ciudad, ¿no? Entonces aprovechamos la realización que tenía lugar el Festival de Teatro de Calle y metimos a los personajes como público entre el teatro y eso formó parte de la película, ¿no? De tal manera que mezclas como una especie de ficción y realidad. Eso es algo que hacía Roberto Rossellini con una película que se titula Viaggio in Italia. En España es Te querré siempre. Es una película que para mí ha sido como determinante, ¿no? en mi estilo. Por eso todos los lugares donde se desarrolla el teatro de calle, recuerdo que era la Plaza de la Universidad, por ejemplo, la Plaza de Portugalete, la Plaza de Zorrilla, el Campo Grande, todos esos lugares son fantásticos y recuerdo que en la película quedaron muy bien, ¿no? El Pasaje Gutiérrez, como he dicho, toda la zona de la calle Expósitos, el Palacio de Fabionelli, toda esta zona es muy bonita para rodar también. Y luego hay interiores, ¿no? Por ejemplo, algunos bares, por ejemplo, el Cafetín, es un bar muy típico para rodar y además casi siempre que ruedo algo intento rodar una secuencia en el Cafetín, ¿no? Es decir, tanto exteriores como interiores. La Plaza Mayor de Valladolid también está muy bien y por supuesto las Moreras y el río, ¿no? También ahí. Esos son lugares así que recuerdo de pronto de haber rodado. Bueno, en Valladolid no hay nada de industria, no es conocido, no ha habido ni hay casi apoyos a crear cinematografía, no pasa como en otras comunidades, como pueda ser País Vasco, Cataluña, que lo tiene más arraigado, o Andalucía en sí, que también a través de Juego de Tronos y todo lo que ha movido la producción desde allí está dando pie. Entonces Valladolid, al no tener industria, ni tener grandes cineastas, ni haber tenido un apoyo cultural en ese aspecto, pues es más desconocido. Además se junta que somos una comunidad muy vieja, muy grande, entonces sí que es cierto que está bastante concentrado en los núcleos de población, pero luego es muy extenso, entonces llegar a ciertos sitios o a ciertas zonas como que no es accesible. O sea, sí está bien comunicado, pero como que no llega también por el arraigo cultural que pueda haber. Somos una comunidad vieja, ¿vale? Entonces no hemos tenido ese apoyo ni de subvención cultural, porque aquí siempre se ha tirado más hacia otros sectores económicos, la agricultura, ganadería, apenas hay industria y menos evidentemente cinematográfica. Entonces es una gran desconocida, pero sí se le empieza a dar un valor en cercanía con Madrid, en un montón de posibilidades, no solo Valladolid provincia, sino toda la región, porque tenemos desde las médulas, tenemos las hoces del río Duratón, tenemos un montón de arquitectura románica. El norte de Palencia es un paraíso a descubrir, o sea, todo en sí tendría muchísimo tal, pero hay que darle publicidad a través de turismo y luego evidentemente empezar a hacer cine. Pero claro, para eso tienen que apoyar las instituciones. Sabemos que el cine es algo bastante caro y costoso y no tenemos una industria floreciente, ¿vale? Entonces habría que darle ese empujón. Entonces yo creo que una de las propuestas más interesantes sería que desde Madrid se diese en cuenta lo cercano que es esto y lo posible que es rodar en esta zona. Dentro de Valladolid capital
Además tenemos en ciertas zonas, como puede ser el barrio de Parque Sol, que tiene unas vistas panorámicas de la ciudad que son muy buenas. Está luego el Parque Ribera de Castilla, que tiene el río y tiene un montón de árboles que dan una calidad de luz preciosa. Entonces hay muchísimas zonas muy interesantes. Interiores, exteriores, arquitectura, naturaleza, muy reducido, muy fácil acceso. Puedes ir desde una iglesia, de repente un parque. Tienes todo muy, muy cerca. Entonces es maravilloso poder trabajar en esas condiciones. Te lo facilita, porque ya sabéis que en el cine el tiempo es dinero. Pues yo creo que la gente en general no sabe lo que se ha rodado en Valladolid. Se sabe de Mr. Arkadin, la escena famosa de Orson Welles que estuvo aquí y se repite constantemente. Se habla de que también David Lean rodó para Doctor Zivago. No está claro si rodó en la estación de metro. Por mucho que investigues, no te quedan claros los testimonios de si realmente se utilizó esta estación o fue en Soria o dónde fue. Son como los dos rodajes más famosos. Después también está Memorias de Leticia Valle, claro, que es de una escritora como Rosa Chacel, se desarrolla en Valladolid, se rodó en Valladolid. Yo creo que eso también la gente más o menos lo sabe. Y bueno, Sacristán ha rodado algo en Valladolid también, ¿no? Y poco más, porque sí, la gente no sabe que se ha rodado mucho en Valladolid, pero es que porque tampoco ha habido mucho que se haya rodado en Valladolid, ¿no? Las relaciones de Welles y España se remontan antes de que él fuera cineasta. En realidad él se sentía atraído por España desde mucho antes y él comentaba en sus memorias y comentaba en sus escritos que él había estado en España mucho antes de venir a rodar. Sin embargo, el auténtico primer contacto como cineasta que tiene con España es precisamente el rodaje de Mr. Arkadin. Welles elige Valladolid como escenario para grabar por la cuestión de que él era, como gran conocedor de España, estaba muy identificado con el espíritu castellano, admiraba muchísimo ese aspecto adusto y ese aspecto serio del alma castellana, y en concreto él era un gran conocedor del Museo Nacional de Escultura. Él conocía muy bien los fondos, conocía a los imagineros castellanos, y cuando decide venir a grabar aquí, sabe lo que viene a grabar y sabe dónde viene a grabar. Entonces, él sabía perfectamente qué estaba buscando, y además la búsqueda estética que él tenía era precisamente algo que fuera este gótico final tan explosivo que tiene el Museo Nacional de Escultura. De ahí que sitúe el interior de San Gregorio, del antiguo convento y del antiguo colegio, perdón, de San Gregorio, lo sitúe como interior del Alcázar de Segovia, que el patio de armas de Alcázar de Segovia es herreriano y no tiene pues el estilo tan vivo y tan casi especial desde el punto de vista estético que tiene el Colegio de San Gregorio. Yo viví en Valladolid 4 años y luego me fui a Madrid a estudiar. Entonces yo lo que nunca hice fue dejar de ir a Valladolid. Entonces yo lo que me encontraba cuando yo me planteé la idea de hacer un primer cortometraje en vídeo, hace de esto 2500 años o por ahí, yo lo que me encontraba era que era una especie como de intención por parte de mucha gente que había en Valladolid a finales de los 80, donde nunca se había rodado ficción, o nunca se había rodado ficción desde la propia ciudad, como con ganas de hacer eso. Entonces, así como nunca teníamos un duro, lo que sí había era una especie como de capital humano en Valladolid, gente que estaba en un grupo de teatro, gente que a lo mejor hacía bodas y comuniones con la cámara. Había mucha gente que no teníamos nadie demasiada idea, y sin embargo había 4 camaritas por ahí y mucha gente que tenía ganas de estar o delante o detrás de la cámara. Y aquello era un capitalazo, porque dinero había muy poco, pero lo que había era mucha gente con muchas ganas de hacer una cosa que no se había hecho nunca, que era desde la propia ciudad hacer ficción en Valladolid. Yo me acuerdo que cuando ya hicimos Un buen día, o Tiene cualquiera, que es una película comercial, es una película industrial y tal, hecha en condiciones normales, aquello fue la ciudad volcándose. Todo el mundo, es decir, fue una gozada. A pesar de que era verano, y Valladolid es una ciudad que se vacía en verano, todo el equipo que venía de Madrid se fueron flipados con lo que era Valladolid, de cómo la gente, todo el mundo se volcó encima, todo el mundo quería ayudar y todo el mundo quería salir. Nos trataron fenomenal. Y en el Café del Norte, además, bueno, ya os habrán contado que se rodaron varias cosas mucho antes de que yo apareciera por ahí. Se rodó Alec Guinness, rodó una secuencia ahí. Y era un sitio fantástico, y como todo, es decir, era una gente que cuando no hubo dinero fue una gozada rodar ahí, y cuando sí lo hubo también, ¿sabes? Eso les daba igual, era una gozada estar con ellos. El Café del Norte empezó a relacionarse con el cine, pues yo creo un poco como se relaciona con todos los clientes. Probablemente en algún momento algún director, algún actor entró en el establecimiento hace años, o incluso gente que se dedica a buscar escenarios, y bueno, pues lo que tenemos constancia
en nosotros es que en 1988 se grabó una película que se llamaba Monseñor Quijote, entre otros escenarios en el Café del Norte. Luego también hubo otros emplazamientos en Valladolid y me imagino que por aquella época sería pues alguna empresa o alguien dedicado a buscar algún escenario que le pudiese cuadrar a la película, pues que nos encontró a nosotros, y yo creo que empezó ahí. Pues las películas más importantes que se han grabado aquí son dos, y creo que por orden de importancia sería en el año 2007 Un buen día lo tiene cualquiera, de Santiago Lorenzo, con el cual tenemos una relación de hace muchos años y de amistad, y de hecho era un enamorado del antiguo Café del Norte antes de la reforma del 2011. De hecho, cuando hicimos la reforma le dimos una mala noticia porque le encantaba el establecimiento anterior. Y en segundo lugar, yo creo que por orden de importancia estaría Monseñor Quijote, que se grabó en 1988 en la localización del café y en otras localizaciones de Valladolid, como he comentado antes, y en la que participó Alec Guinness, que es conocido como Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias. De hecho, tenemos alguna fotografía de cuando éramos pequeños sentados con él en un descanso de la grabación. Con Santiago Lorenzo, con el director, tenemos una relación desde hace muchísimos años. De hecho, en el año 94, creo que fue en el año 94, grabó un cortometraje que se llamó El Café del Norte, que hizo expresamente del local. Entró con unas cámaras, empezó a grabar el día a día del establecimiento. Salgo yo de pequeño, sale mi abuelo, sale mi padre, mis hermanos, y fue una experiencia muy bonita. A raíz de ahí, la relación, pues bueno, sobre todo con mi padre, con mi abuelo, fue estrechándose. Y bueno, pasados unos años, después de diferentes películas que hizo, decide arrancarse con el proyecto de Un buen día lo tiene cualquiera, que al principio se están barajando otros nombres diferentes, y tenía claro que quería grabar en el café. De hecho, no sé qué porcentaje de la película está grabado en el establecimiento, pero un porcentaje muy grande. Tuvimos que cerrar porque obviamente el local se convirtió en un set de rodaje. De hecho, tuvieron que crear diferentes espacios, mover mobiliario, lo pusieron todo patas arriba. De hecho, parte del escenario estuvo durante unos años, hasta la reforma, instalado en el establecimiento, que no lo quitamos. Y fue un rodaje pues muy familiar.